Bendiciones a todos. En este momento quiero compartir con ustedes un mensaje de parte del Señor que se encuentra en el libro de Oseas, del profeta Oseas, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que alguno de los hijos de ella sea concebido en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y a rendir culto a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor dijo: ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel. Ya acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. Este es un mensaje de parte de Dios al pueblo de Israel. Entendemos que existía una división entre todo el pueblo de Dios. Las 12 tribus, que eran un reino, se dividieron en dos. El reino del norte, 10 tribus, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, solamente 2 tribus, cuya capital era Jerusalén. El mensaje que en este momento estamos leyendo a través del profeta Oseas es directamente para el reino del norte. Estamos hablando entonces específicamente de las 10 tribus del norte. Muy bien, entonces había una condición en el pueblo de Israel, y Oseas tenía un mensaje específico de parte de Dios para este pueblo. Y como todo profeta en los tiempos antiguos, debía encarnar, era como mucho más fácil transmitir el mensaje de esta manera, encarnando el mensaje. Por lo tanto, Dios dio una orden específica al profeta Oseas, y es que se casara con una mujer prostituta. Se casó con Gomer. Y Gomer entonces estableció una relación con él. La condición de Gomer era una mujer prostituta, y eso lo que quería mostrar era la manera como el pueblo había adulterado espiritualmente en contra de Dios. A pesar de que este pueblo había sido fortalecido económicamente y militarmente, era un pueblo que tenía un buen estatus en este preciso momento histórico, pero se había olvidado de Dios y se había ido detrás de los ídolos. Por lo tanto, esto se considera para Dios un adulterio espiritual. Había dejado al Dios verdadero para irse detrás de los ídolos. Por lo tanto, Dios da un veredicto, y es que iba a quitar la independencia de Israel. Lo iba a destruir. Lo iba a destruir. ¿Por qué? Porque había pecado. Y es que el pecado, el resultado del pecado, entendemos que va a ser la muerte. Ese es el resultado del pecado para el ser humano. Gomer tuvo 3 hijos, 2 hijos varones y una niña. Y con cada uno de esos 3 hijos, entonces Dios también quiso dar a conocer lo que Dios haría con el pueblo de Israel. Inicialmente tuvo a un niño y llamó su nombre Jezreel, que significa, dice aquí, que significa destrucción. Iba a traer juicio Dios sobre Israel. Este era como el veredicto de parte de Dios por lo que había hecho, la prostitución espiritual que tenía Israel
el alejarse de Dios, el ser adúltero espiritual, lo iba a condenar a la destrucción. Y por eso el profeta le colocó a su primer hijo, Jezreel. Luego tuvo una niña, y le colocó Lo-ruhama, que significa no amada. Ya Israel entonces estaba entrando en un territorio donde Dios le había quitado su amor, su aprecio. Ya entonces era un pueblo desechado, abandonado por Dios. Y por último, entonces Gomer tuvo otro niño y le llamó entonces Lo-ami, que significa no eres mi pueblo y yo tampoco soy su Dios. Entonces, una desechada total le dio Dios al pueblo de Israel, el reino del norte, por su pecado de adulterio espiritual. Fíjense que esto fue ejecutado por el imperio asirio en el año 722 a.C. Es decir, que el imperio asirio fue el elemento que Dios utilizó para traer el juicio sobre el pueblo de Israel. Yo creo que esto nos debería alertar a cada uno de nosotros. Nos tendría que alertar, porque así como en la antigüedad el pueblo de Israel se apartó de Dios, se alejó de Dios y tuvo la independencia de Dios, así hoy la sociedad, así hoy la misma iglesia se está alejando de Dios y se está de pronto estableciendo su fe en otro tipo de cosas, de pronto en los procesos tecnológicos, en el poderío que podemos tener a partir de una mega iglesia, o posiblemente lo que podamos hacer a través de un ministerio que es reconocido. Yo creo que Dios nos está orientando como al principio. Nosotros debemos tener toda dependencia en Dios. Nosotros debemos depender de Dios. El pueblo tiene que depender de Dios. Nosotros como iglesia debemos depender absolutamente de Dios. Nuestra independencia de Dios nos va a ubicar en una posición de adúlteros espirituales, porque entonces nuestra fe la podemos colocar posiblemente en los recursos económicos o cualquier otro recurso que tengamos. Y entonces, en ese momento, cuando Dios ya no ocupa nuestro primer lugar, cuando nuestra prioridad no es Dios, entonces automáticamente Dios entonces se siente desplazado por nosotros. El juicio de Dios vendrá sobre nuestras vidas si nosotros nos comportamos de esa forma, si nosotros estamos dispuestos a colocar nuestra mirada en cosas diferentes o en dioses diferentes. La palabra del Señor afirma: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, colocándonos en esa necesidad de decir: Dios es lo primero en mi vida, Jesús tiene que ser lo primero en mi vida. Entonces, mis hermanos, que el ejemplo del pueblo de Dios allí encarnado en la vida de Oseas nos permita entender que lo que el Señor quiere en nuestras vidas es que podamos tener una relación de amor, una relación de amistad, una relación de donde no hacemos nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Señor. Hermanos y amigos que me pueden observar a través de este video, Dios les continúe bendiciendo y podamos entender que todo el tiempo nuestras vidas deben depender absolutamente de nuestro Dios, de nuestro Creador, en el nombre de Jesús.